Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Tu primer paso en el crecimiento. Efesios capítulo 4 versículo 15 dice lo siguiente: en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Recuerda que la meta de Dios contigo es que llegues cada día a ser más parecido a su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. A eso le apuesta Dios conmigo y contigo, a que todos los días, a través de un proceso bien estructurado, bien organizado, donde Dios suma todas las circunstancias y todas las realidades de nuestra vida, podamos nosotros avanzar hacia la estatura, la plenitud de Cristo, la madurez y el desarrollo de las características de Jesucristo. Vivir una vida de amor y una vida de servicio humilde al Señor es la meta que Dios tiene conmigo y contigo también. Lamentablemente, incontables cristianos envejecen pero nunca crecen. Mucha gente en las iglesias está envejeciéndose, pero no está creciendo, y eso es una tristeza, porque ese no es el plan de Dios. Dios no te llevó a la iglesia a envejecer, Dios te llevó al evangelio y a la iglesia a crecer. Por eso la pregunta que tengo que hacerme todos los días es: ¿realmente estoy creciendo? ¿Realmente el propósito de Dios se está cumpliendo en mí? Que es el propósito del crecimiento. Este tipo de personas que no crecen se quedan en una infancia espiritual perpetua, necesitando pañales, zapaticos de bebés, y la razón es porque ellos no es porque no pueden crecer, sino porque no quieren crecer, porque no hacen absolutamente nada por su crecimiento, porque simplemente se acomodan y dicen está bien. No entienden el propósito ni el proceso de Dios, no entienden que uno va a la iglesia a buscar un crecimiento y un desarrollo espiritual. Entonces simplemente envejecen sin crecer. Entonces tienen una infancia perpetua, un estado de estancamiento del cual no pueden salir. ¿Sabes por qué? Porque el crecimiento espiritual no es automático. O sea, tú no creces espiritualmente solo por ir a la iglesia. Tú no creces espiritualmente solo porque ya lleves 20 o 30 años caminando, entre comillas, en el evangelio. El crecimiento es intencional y comprometido. Tienes que tener la intención de crecer, tienes que quererlo, anhelarlo, desearlo, pero también tienes que comprometerte con eso. Eso implica tiempo, eso implica inversión, eso implica dedicación, disposición, sacrificio, crecimiento, como cuando un deportista quiere realmente llegar a un alto nivel de competición. Pues hombre, tiene que invertir, tiene que dedicarse, tiene que comprometerse. Asimismo pasa con el crecimiento espiritual. Debes querer crecer, debes decidir crecer, debes hacer el esfuerzo por crecer y debes persistir en el crecimiento, o si no te estancas, o si no te quedas perpetuamente infante en la vida cristiana. El discipulado es el proceso de llegar a ser como Cristo, y siempre comienza con una decisión, pero continúa con un paso a paso que todos los días tenemos que dar. Mateo capítulo 9 versículo 9 dice: sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y le siguió. Entonces mira cómo la decisión es levantarse, pero el paso a paso es seguirle. Entonces ya quizá tú tienes la intención de seguir a Jesús, de levantarte a caminar con Él, pero tienes que caminar todos los días. Esto no tiene espera, esto no tiene pare, esto no tiene vacaciones, vas todos los días. A veces avanzas, a veces sin querer retrocedes, o inclusive queriendo cometemos errores y retrocedemos, pero tenemos que ganar una vez más el terreno perdido. Cuando los primeros discípulos eligieron seguir a Jesús, ellos no entendieron todas las implicaciones de su decisión, pero lo siguieron y fueron entendiéndolo en el camino. Claro, cuando una persona llega al evangelio, de entrada no lo entiende todo. De hecho, de entrada no entiende nada. Lo va entendiendo después. Va dándose cuenta de cuál es el sentido que tiene realmente llamarse cristiano, y por eso valora la iglesia, por eso valora la Biblia, por eso valora los eventos, por eso valora a los hermanos, por eso valora a sus líderes, porque empieza a entenderlo. Al comienzo no entiende nada, no sabe ni por qué está allí, pero atiende el llamado del Señor, va en pos de Él y Dios empieza a transformarlo. Entonces todo lo que necesitas es comenzar, pero después de comenzar necesitas mantenerte siempre creciendo, manteniendo siempre desarrollando esa dinámica de crecimiento. Entonces el primer paso es el primer paso es iniciar tu crecimiento espiritual. La pregunta es: ¿ya iniciaste?
Y si ya iniciaste, ¿estás en carrera o paraste o te saliste? ¿Cómo va tu vida en tu crecimiento espiritual? Si por alguna circunstancia paraste o te desviaste un poco, yo te digo, simplemente vuelve al camino, simplemente levántate de nuevo y continúa en el camino del Señor. Esta es la motivación para este día. Da ese primer paso y avanza, sigue avanzando en tu crecimiento espiritual. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.